Damas y caballeros, muy buenas noches. El Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos les da la bienvenida en nombre del señor doctor Vicente Ceballos Salinas, ministro de Justicia y Derechos Humanos, y del señor doctor Boris Mauricio Mendoza, director del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, a esta la conferencia Reforma Constitucional sobre Financiamiento de Organizaciones Políticas. Nos acompaña en este magno evento la doctora Ana Neira Segarra, asesora del despacho ministerial, el señor doctor Fernando Tuesta Soledilla, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, expositor invitado, y el señor doctor Percy Medina Macías, jefe de la misión IDEA Internacional en el Perú, y el señor Boris Mauricio Mendoza, director del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. En estos momentos vamos a presentar a nuestra expositora invitada, la doctora... En estos momentos va a dar unas palabras el señor doctor Boris Mauricio Mendoza, en representación del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos en su calidad de director. Aquí recibimos con un fuerte aplauso. Doctor Tuesta Soledilla, doctor Macías, doctora asesora del despacho, estimados asistentes, el Centro de Estudios, Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio, a través del ministro Vicente Ceballos, le da la bienvenida, el saludo. Nosotros nos sentimos muy honrados esta noche de tener a dos personalidades muy especializados en sus temas y dentro del mundo académico también reconocidos por sus estudios en la materia electoral y en el tema de la democracia. Yo creo que vamos a todos a aprovechar el bagaje, el conocimiento y también la experiencia dentro de la vida democrática que tienen estos personajes, y nos va a dar muchas luces con respecto a este proceso informativo, respecto a las 4 propuestas de reforma constitucional. Yo creo que es un hito importante que la ciudadanía vaya informada sobre estas 4 reformas, y de esas 4 reformas, un tema sustancial es la reforma número 2, que es acerca del financiamiento a las organizaciones políticas. Y qué más que tener a 2 invitados que conocen el tema desde la perspectiva de la ciencia política y de manera comparada además. Entonces vamos a salir muy beneficiosos en realidad, y yo les agradezco por la aceptación de estar compartiendo con ustedes, y eso es una muestra también de un comportamiento participativo, cívico, ¿no?, y desinteresado para dar a conocer estos temas que son parte de este proceso de referéndum en que todos estamos participando. Vamos a dar un aplauso general a todos nuestros invitados, ¿no?, por la presencia de hoy, ¿no?, y a nosotros mismos. Entonces, siéntanse una vez más en su casa. Por mí, muchas gracias. Seguidamente presentamos a nuestra expositora invitada. En esta oportunidad convocamos a la doctora Ana Neira Segarra, asesora del despacho ministerial. La doctora es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesora del despacho ministerial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Asimismo, fue asesora de la presidencia y coordinadora de reforma electoral en el Jurado Nacional de Elecciones. La doctora es profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y además de la Universidad del Pacífico. Tiene estudios concluidos de máster en gobernabilidad y procesos electorales, dictado por el Instituto Ortega y Gasset y la Escuela Electoral de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. También tiene estudios de maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien recibimos con un fuerte aplauso.
Buenas noches con todos ustedes. Es realmente un gusto estar aquí en el Ministerio, que de hecho es también nuestra casa, así que les damos la bienvenida, por supuesto, para que puedan estar con nosotros. El objetivo de este ciclo de conferencias, que un poco ha sido la idea del ministro que las ha promovido y nos ha convocado a todos un poco para sumar esfuerzos, es difundir las propuestas para el referéndum, ¿no? Ya estamos tan cerca del voto del 9 de diciembre y creo que todavía muchas veces no conocemos el detalle de lo que vamos a votar en esta oportunidad. Y es interesante que tengamos por primera vez un proceso de reforma constitucional que tenga participación de la ciudadanía. Ustedes saben, lo analizaba el otro día, la Constitución se ha modificado más de 30 veces desde que fue aprobada en el año 93. Y sin embargo, en todas estas oportunidades el procedimiento ha sido únicamente la participación del Congreso. Es interesante que esta es la primera vez que a través de un referéndum vamos a tener la participación de la ciudadanía, que va a decidir con el sí o con el no en cada una de las propuestas lo que finalmente va a estar aprobado. En este caso en específico, como ustedes saben, ya hace algunos meses se convocó al referéndum, que va a ser el 9 de diciembre, y tenemos 4 preguntas. La semana pasada, para quienes estuvieron aquí, estuvimos analizando la primera, que era justamente la Junta Nacional de Justicia, antes llamado CNE. Y hoy vamos a detenernos, con por supuesto la presencia de Fernando y Percy, que son tal vez de los que más han investigado sobre financiamiento en el país, que nos van a poder dar aportes sobre lo que dice la propuesta de la reforma constitucional, pero tal vez lo más importante sea identificar los retos pendientes que nos deja esta reforma constitucional en caso de ser aprobada. Porque pensemos que la Constitución va a darnos un marco, pero luego va a haber que modificar la ley de organizaciones políticas, va a haber que modificar el Código Penal, va a haber que modificar una serie de dispositivos legales para realmente darle contenido a estas propuestas que se aprueben eventualmente en el referéndum. En esa línea, como les decía, hoy nos vamos a tener en la pregunta 2, que básicamente está fraseada como aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas. Eso es todo lo que dice la pregunta. Han surgido muchas dudas entonces sobre lo que realmente se plantea en el marco del procedimiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dar dinero a los partidos? ¿Vamos a aprobar más transparencia? ¿Vamos a aprobar exactamente qué estamos discutiendo cuando hablamos de esta pregunta, ¿no? Porque en sí misma, cuando uno la lee, realmente no queda muy claro qué es lo que estamos aprobando o qué es lo que vamos a votar. La idea hoy, como les decía, era un poco poder entender justamente qué estamos votando y según eso, por supuesto, que cada uno tome la decisión de decidir si vota por el sí o vota por el no. De hecho, recordemos, valga la pena decirlo en este espacio, que cada pregunta es independiente. Y entonces es posible que uno vote como desee en cualquiera de las 4 preguntas. Esto creo que también es algo que hay que difundir y debe quedarnos claro a todos, ¿no? Todos tenemos que hacer esta evaluación independiente por consulta y según eso decidir si aprobamos o desaprobamos cada una de ellas. Ahora, cuando ya entramos específicamente al tema de financiamiento de organizaciones políticas, lo que se plantea es una modificación del artículo 35 de la Constitución. El artículo 35 de la Constitución, y quiero mostrarles, es este que está por aquí, ¿no? Este artículo específicamente sobre el tema de financiamiento de partidos solamente señala que la ley va a establecer normas orientadas a la transparencia en el origen de los recursos económicos de las organizaciones políticas. Es decir, la ley va a regular todo lo vinculado con el origen de recursos y el acceso gratuito a medios de comunicación social de propiedad del Estado, que vamos a ver qué implica. La reforma lo que está planteando es agregar, esto fue primero el proyecto del Ejecutivo, pero aquí ya el texto aprobado, agregar y cambiar todo este último párrafo que vemos por aquí, es un poco en líneas generales lo que va a plantear o lo que plantea la reforma constitucional. Entonces, digamos, primera cuestión que se planteó, ¿por qué desde la Constitución, ¿no? Algunos decían, y de hecho algunos, incluso creo que los sentados en la mesa conversamos en algún momento, sobre la necesidad de hacerlo a través de la Constitución. ¿Por qué debía ser en la Constitución y no debía ser en una ley? Y la respuesta que en su momento se dio era porque se quería asegurar que estas normas estén a un nivel superior que no pueda ser tan fácilmente modificado por una mayoría parlamentaria a través de una ley, ¿no? Pensemos, por ejemplo, y este me parece que es un ejemplo ilustrativo, en el año 2017 se modificó la Ley de Organizaciones Políticas y se eliminó la obligación de rendir cuentas permanentemente en campaña por los partidos políticos. Es decir,
Hoy un partido, cuando está en campaña, no tiene que rendir cuentas durante la campaña. Solo rinde cuentas después, porque eso dice la ley. Y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿no deberían también rendir cuentas durante la campaña? Y si esto estuviera en la Constitución, hubiera sido más complicado que una organización política o que un grupo de organizaciones políticas lo modifique. Y por ejemplo como esto, es que nos parecía importante, bueno, en su momento el Ejecutivo, parecía importante que estuviera esto sentado en una Constitución y no solo en una ley que, como digo, puede ser más fácilmente modificada. Ahora, la propuesta que en su momento planteó el Ejecutivo también se marcaba en algo, ¿no? Y yo creo que es algo que todos observamos en lo más reciente. Los más emblemáticos casos de corrupción que estamos viendo en estos últimos tiempos, piensen en todas las audiencias que hemos estado viendo muchos largamente con el partido de fútbol, las detenciones preventivas, las detenciones preliminares, todas esas grandes actuaciones judiciales que hemos estado debatiendo, muchas de ellas por lo menos, tienen que ver con temas de financiamiento de campañas y están vinculadas con casos de corrupción. Entonces, una de las cuestiones importantes es darnos cuenta que muchas veces los casos de corrupción, es decir, este mal uso de los recursos públicos cuando un funcionario público ya está en el poder o con una autoridad ya está en el poder, empiezan en aportes mal hechos a sus campañas. O porque son aportes ilícitos, o porque son aportes que no se declaran formalmente y no son transparentes, o porque son aportes de gente que no quiere aparecer, pero luego sí quiere ser beneficiada con las obras públicas, las licitaciones y todo lo que viene durante el gobierno. Y entonces, reconociendo esto y siendo conscientes de la política que tiene el gobierno también sobre temas de corrupción, que en general tiene que ver con una serie de planes y estrategias que se han ido implementando, una cuestión que se consideró importante, como les decía, es modificar la ley de organizaciones políticas, después, pero primero ahora desde la Constitución, el tema del financiamiento. Y el artículo 35, como les decía, era el artículo que tenía estos temas. Ahora, ¿qué tenía un poco la propuesta del Ejecutivo en un primer momento? Pensemos lo siguiente, ¿no? En general, el financiamiento hoy, como les mencionaba, desde la Constitución, está regulado solo en estas líneas pequeñas, chiquitas, vinculadas específicamente con el tema de transparencia en origen de recursos económicos y acceso gratuito de medios de comunicación de propiedad del Estado. Eso es todo lo que dice la Constitución, ojo, ¿no? La Constitución. Y entonces la propuesta del Ejecutivo era, por un lado, que se diga expresamente o se hable expresamente de la tipología de financiamiento. Ya nos va a hablar Fernando Tuesta un poco más sobre esto, pero pensemos que en el Perú tenemos dos posibles orígenes del financiamiento de partidos. Es decir, pueden recibir dinero desde el Estado, que sería lo que es el financiamiento público, cuando esa entrega de dinero es un financiamiento público directo, y cuando más bien es un espacio en radio y televisión, no sé si todos hemos visto esas franjas, ¿no es cierto?, que hay cuando hay proceso electoral, que aparecen todos los spots uno tras otro de los partidos políticos, esto es la franja electoral. Esta franja es denominada también financiamiento público, pero es un financiamiento público indirecto, porque al partido yo no le doy dinero, lo que hago es le doy un espacio en radio y televisión, ¿no es cierto? Entonces, la primera cosa que nos parecía importante era que esto estuviera expresamente en la Constitución, que hay estos dos tipos de financiamiento y no que no estuviera tan claro y solo lo definiera la ley. Y lo siguiente, que les mencionaba hace un momento, nos pareció importante que se dijera en la Constitución que tenía que haber una obligación permanente de declarar fondos partidarios, ingresos y gastos y todo lo que tiene que ver con las campañas electorales. Y no solo hacerlo luego de la campaña como es hoy, porque así está en la ley. También se hablaba de algunas cosas que es cierto, están en la ley, pero que nos parecía nuevamente importante que estén regulados desde la Constitución. Aportes no declarados son aportes prohibidos, tiene que aportarse todo a través de los bancos, del sistema financiero, porque eso permite identificar quién aporta. Si se dan el dinero a través de entregas en la mano, como hemos escuchado pasa estos días, entonces no podemos saber realmente quién ha aportado. De repente aparecen los 200 millones, los 200.000 dólares que no sabemos quién los ha dado, ¿no? Y no hay forma luego de poder controlar el uso que se da de ese dinero tampoco. Y luego también prohibir que personas condenadas por determinados delitos puedan aportar a las campañas. Esto finalmente, yo creo que esta es la propuesta que más fue modificada en el Congreso, porque esto es lo que proponía el Ejecutivo, ¿no? En un primer momento. Es la propuesta que más ha cambiado en el Congreso y yo creo, y esto con cargo a decirlo incluso institucionalmente, creo que nosotros hemos coincidido que se ha cambiado para bien. Porque si bien nuestros objetivos nos parecían buenos,
Lo que finalmente se ha planteado en el texto aprobado también creo que cualitativamente puede cambiar lo que es el financiamiento de partidos. En un primer momento, nuevamente sí, se habla de los dos tipos de financiamiento, el público y el privado, en la línea de lo que les mencionaba. Se habla expresamente de criterios de transparencia y rendición de cuentas, criterios que al estar en la Constitución van a obligar a que toda la legislación esté impregnada de esa transparencia, es decir, no van a poder haber aportes anónimos, no van a poder haber, digamos, entregas que no sean a través del sistema financiero para los partidos, ¿no? Y luego, además, bueno, hace referencia, aquí está mencionado, a una serie de principios vinculados con la participación y fortalecimiento de organizaciones políticas, con la igualdad y proporcionalidad en el caso del financiamiento público y con el hecho nuevamente de hacerlo a través del sistema financiero con excepciones y topes en la ley en el caso privado. Pero tal vez lo más importante, y yo creo que ha pasado, no sé si ustedes perciben lo mismo, pero me parece que ha pasado un poco desapercibido, son dos cosas que la verdad son muy, muy importantes. Hoy, en el sistema, digamos, en cómo se regula el financiamiento de partidos, por lo general las sanciones son solo multas. Es decir, si un partido político, por ejemplo, recibe fondos de una fuente prohibida, o si un partido político se excede en los topes que están en la ley, no sé si todos recordamos el caso de Alianza para el Progreso. En caso de Alianza para el Progreso, el partido recibió aportes por encima de unos determinados montos permitidos por la ley. ¿Cuál fue la sanción? Una multa que nunca pagaron. Y entonces uno se pone a pensar, si la única sanción por incumplir la normativa sobre financiamiento de partidos es una multa, que además no se paga, algo está fallando en el sistema. Y entonces, bien creo, la propuesta no se queda solo en sanciones administrativas, que de hecho también, además de la multa, podrían pensarse en otras, ¿no? En algún momento se ha debatido mucho y no se llegó a aprobar en el texto de la ley el hecho de imponer sanciones políticas, es decir, si un partido incumple la normativa sobre financiamiento, que se le pueda suspender o cancelar incluso la inscripción, que ya no sean partidos por incumplir las normas sobre financiamiento, por las normas de transparencia sobre financiamiento. Pero más, aquí se habla incluso de sanciones civiles y más sanciones penales. Nuevamente regresemos a nuestra recordación de los casos que están ahorita en televisión y que todos estamos de algún modo siguiendo. Estos casos están siendo juzgados por lavado de activos. Y claro, probar el lavado de activos tiene sus propias probanzas que no tienen nada que ver específicamente con temas de campaña ni de elecciones. Los fiscales, los jueces tendrán que hacer un trabajo para tratar de probarlos. Pero en otros países, como Colombia, como Chile, como España o Italia, hay tipos penales específicos para temas de financiamiento de partidos. Es decir, un tipo penal que expresamente hace responsable a determinadas personas por incurrir en financiamiento ilegal de organizaciones políticas. Y hace responsable además en algunos casos no solo a la persona, al tesorero, al que aporta, sino al partido político, que es tal vez lo más importante, ¿no? Porque si hacemos solamente responsable al ciudadano individual, a la persona individual, probablemente no vamos a llegar tampoco a toda esta maraña, muchas veces, como algunos están imputándoles, que toda una organización está un poco enfocada en captar ese tipo de fondos, ¿no? Entonces, esto que de hecho es un dato, como les digo, que ha pasado un poco desapercibido, sin duda importante. En el mundo, según la base de datos de IDEA que revisaba, más del 50% de países, de los 160 países que ellos analizan, generan un tipo de sanción vinculada con temas penales en sus legislaciones. No se quedan solo en las multas o solo en los temas administrativos. Pero la segunda propuesta, que también, reitero, creo que no ha sido muy relevada ni en los medios ni por lo que hemos estado un poco hablando de estos temas, tiene que ver con el hecho de que si se aprueba la propuesta, de ahora en adelante los partidos no van a poder contratar de manera directa propaganda electoral. Ustedes recuerden que hoy un partido político puede contratar espacios de manera libre en radio y televisión, con el único tope de 5 minutos diarios por estación, en cada estación de radio y televisión. 5 minutos al día es un montón, ¿no? Ningún partido se puede dar el lujo, muy pocos partidos se pueden dar el lujo de contratar 5 minutos al día en cada estación de radio y televisión. Con lo cual al final el tope no es un tope real, pero existe en la ley. Y entonces lo que sucede aquí es que muchos partidos políticos que tienen más recursos contratan más espacio en radio y televisión y los que tienen menos recursos no pueden contratar esos espacios. Pero más allá de esto, cuando uno ve los ingresos y gastos, que Fernando tiene cuadros con mucho dato y yo creo que con él lo van a ver mucho más ilustrativamente, pero es bien interesante cuando uno analiza los ingresos y gastos de los partidos que declaran ante la OMPE,
más del 50% de sus ingresos y gastos están gastados, valga la redundancia, en radio y televisión. Es lo que muchos califican como un disparador de campaña, es decir, es el gasto más alto de una campaña electoral, un spot en radio y televisión. Entonces, el hecho de que de ahora en adelante no puedan contratar este espacio directamente, sino que sea el Estado el que les reparte estos espacios, sí puede generar un cambio cualitativo en cómo funcionan las campañas electorales. Porque piensen lo siguiente, ya hemos hecho un cambio de reglas, no desde la Constitución, pero de la ley. A partir de ahorita, una empresa no puede aportar a un partido político. Ese cambio es estructural. Imagínense que no tenemos Odebrecht ni similares porque ninguna empresa puede aportar a un partido político. Está prohibido desde la ley. Pero con esto, que va a estar además en la Constitución, ningún partido político puede contratar propaganda electoral. Solo lo que va a suceder es que hay una bolsa, digamos, por decirlo de alguna manera coloquial, de espacio, y este espacio va a ser dividido de manera proporcional entre todos los partidos por el Estado, por la OMPE. Esto además no es que lo estemos inventando en el Perú. Esto hay en México, en Ecuador, en Argentina, en Chile, Brasil y en una serie de países que han establecido regímenes similares para generar unas ciertas condiciones de equidad en la campaña. Esta reforma tampoco ha sido, creo yo, muy relevada. Sí creo que puede tener un impacto bien importante en las campañas electorales que se vienen, sobre todo en la del 2021, que es probablemente la general más cercana, y es lo que vamos a votar el próximo 9 de diciembre. Por supuesto, sin que esto implique definir votos, sí es importante que todos conozcamos lo que se va a votar y según eso, como digo, decidamos cuál va a ser el sentido de nuestro voto. Yo lo dejo por ahí. Muchas gracias. Agradeciendo a la doctora Ana Neira por su brillante exposición. Seguidamente continuamos con nuestro magno evento y vamos a invitar al doctor Fernando Tuesa Soldevilla, profesor de la Pontificia Universidad Católica, a quien vamos a pasar a presentar. El doctor Fernando Tuesa Soldevilla es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Marcos, magíster y licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizó estudios de doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Se desempeña como profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú en la especialidad de Ciencia Política. Anteriormente enseñó en la Academia Diplomática de Perú, Universidad del Pacífico, Universidad de Lima y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales entre el 2000 y 2004. Asimismo, director de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú entre 2005 y 2011. Y ha realizado diversas investigaciones y publicaciones en temas de elecciones, partidos políticos y opinión pública. A quien recibimos con un fuerte aplauso. Tengan ustedes muy buenas noches. Mi agradecimiento a los organizadores, en especial a mi querida amiga Ana Neira, por esta invitación a este evento. Bueno, también es ella responsable de que mi presentación sea corta porque ha intervenido en algunos aspectos que compartimos en realidad de manera continua, reflexiones que tienen que ver con el tema del financiamiento. A ver, lo que quiero proponerles es lo siguiente. Estamos viendo el tema del financiamiento siempre sobre la base de las normas y sobre la base de que muchas de ellas se inclinen sobre todo a temas de transparencia, controles y sanciones. Pero yo quiero hacer un ejercicio del antes. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, hace ya mucho tiempo que los partidos políticos están incapacitados de proveerse de sus propios recursos. Antiguamente, ya en realidad hace bastante tiempo, y no solamente acá, sino en muchos países del mundo, los partidos se proveían de sus recursos basados centralmente en su militancia. Los partidos y partidos crecientemente con miembros, además desarrollaban un tipo de relación entre el miembro del partido y el partido que tenía que ver con un compromiso y ser parte de. Es decir, podía ser un sacrificio, pero también era parte de la identidad que desarrollaba el miembro con el partido.
el partido era el centro. El partido generaba también esos recursos no solamente en las aportaciones que hacían los militantes de manera regular, generalmente mensual, sino que algunos partidos también, digamos, más organizados, tenían algunos bienes, ¿no? Y desarrollaban la gestión de esos bienes. Eso era el centro de los recursos del partido por mucho tiempo, aquí y afuera. Por mucho tiempo también, por lo tanto, los ingresos de los partidos eran de origen privado, pero desarrollados internamente. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál es el tiempo del mayor gasto? El tiempo de mayor gasto son las campañas electorales. Las campañas electorales concentran en un corto tiempo una dinámica que exige mucho gasto. Lo que ha pasado ya generalmente en casi todos los países a partir de los 60, 70, es que los gastos de las campañas superaban de manera ya creciente los ingresos de los partidos. Se abría entonces una gran brecha entre lo que recibían los partidos y lo que gastaban los partidos. ¿Cómo se ha cubierto esa brecha? Y ahí es donde venían realmente el tema de los privados. Pero los privados eran entonces personas naturales, personas jurídicas, generalmente empresas, y el tema es que esto fue diferenciando a los partidos. ¿Por qué? Porque algunos podían pasar el sombrero y se llenaba el sombrero, y otros simplemente no. Y entonces esto lo que ocasionaba era una diferenciación. Quienes tenían la capacidad de poder pasar el sombrero, empresas o quienes tenían ese dinero, podían hacer campañas, digamos, más costosas, y quienes no, miraban, ¿no? O no tenían esa posibilidad. Bueno, entonces en Europa, alrededor de los 60, 70, se incorpora la idea del financiamiento público. Es decir, el Estado tiene que proveer de esos recursos que van a motivar dos cosas, o bajo la idea principal que tenía dos objetivos. El primero, que el dinero no sea la fuente de diferenciación entre los partidos, o en todo caso de la gran diferenciación. Recuerden ustedes la campaña del 90, o algunos de ustedes, en donde el Fredemo tenía una gran campaña en medios y habían partidos que no aparecían. Es más, el candidato del Fredemo, el de la cabeza de la Cámara de Diputados y Senadores del año 90, gastó el equivalente o más de todo lo que comparativamente había gastado Izquierda Unida de aquel año. Me acuerdo más bien los números porque hubo toda una comisión investigadora en el Parlamento de aquella oportunidad. Pero, entonces, repito, en Europa la idea era que con el financiamiento público estas diferencias se achiquen. Y lo segundo es que los partidos no sean sujetos vulnerables del dinero mal habido. Porque si es que el Estado entrega dinero, el partido no necesita pasar el sombrero o desesperarse para tener estos recursos necesarios para las campañas. Pero asimismo, las campañas fueron creciendo ostensiblemente, sobre todo por el tema del gastos en televisión. Si hay algo caro en este mundo es la televisión. La televisión es carísima por segundo y esto fue creciendo. Y entonces esta abismal diferencia, repito, en los países tanto europeos y posteriormente en América Latina, fue ocasionando que se reformaran las normas para incorporar en porcentajes mayores el financiamiento público. Como aparece en la lámina, pueden ser entonces privado y público. Entonces, empezamos siempre con el privado. La historia empezó solo con el privado. Se incorpora el público y en la mayoría de los países de Europa y en muchos países de América Latina, la proporción del público, del financiamiento público, es muchísimo más alta comparativamente con el privado. El país que esto es al revés es Perú.
Y entonces, bueno, ¿y por qué es Perú? Entre otras cosas, porque el financiamiento público solo se desarrolla a partir de este siglo, post-Fujimori, y porque además en nuestro país el rechazo a los partidos y a la política en general de tal envergadura que en realidad plantear modificaciones de los mismos términos que en otros países simplemente ocasionaba temor a los parlamentarios, ¿no? Y entonces el financiamiento público en realidad empieza en nuestro país con el financiamiento público indirecto. Es decir, se entrega a los partidos espacios en los medios de comunicación, lo que ahora se conoce con la franja. En realidad esto tiene una historia mucho más antigua, ya en el año 67 se entregaba espacios pero solamente para medios de comunicación del Estado. Pero los medios de comunicación del Estado no tenían cobertura, bueno, sí tenían cobertura nacional, pero no tenían en realidad audiencia y menos rating. Entonces eso no tenía impacto en campaña. Recién en el año 78, en la campaña de la Asamblea Constituyente, el gobierno militar otorgó por primera vez espacios comprados por el Estado para los partidos que eran de las empresas de televisión. Y a partir del año 2001 se incorpora el financiamiento público indirecto, porque no se dice indirecto, porque se le da servicios, más no dinero, en este caso acceso a la televisión. Y recién, con la ley de partidos políticos así llamada en el 2003, se señala que los partidos deben de recibir dinero de manera directa. Por eso, financiamiento público indirecto, medio de comunicación directo, entregándole dinero. Y, sin embargo, esta medida tuvo algunos problemas. ¿En qué sentido? El financiamiento, porque hay dos tipos de financiamiento público. Aquel que se otorga regularmente todos los años, que es un financiamiento de gastos permanentes, que es el caso nuestro, se entrega dinero todos los años a los partidos de acuerdo a una serie de especificaciones que está en la ley, y otro es el financiamiento de las campañas. En todos los países de América Latina, salvo Perú, bueno, Bolivia y Venezuela, ya lo vamos a decir por qué, en el resto de países hay el financiamiento para las campañas, a su vez de manera ordinaria, porque además los partidos se preguntan, y si tuvieran que escoger lo siguiente, ¿cuándo gasta más un partido? ¿En el 2018 que hay elecciones regionales o municipales o en el 2019 que no hay elecciones? Obviamente en el 2018. Bueno, en el Perú se entrega dinero permanente, independientemente de qué año se trate, pero no hay financiamiento de campaña. Y entonces mantenemos el problema, porque si los partidos necesitan dinero en campaña más que cualquier otro año, no lo reciben de parte del Estado. Y entonces, ahí tenemos cómo se reparte el dinero hoy en el Perú. De los 74 millones de soles, se reparte a lo largo de 5 años, el correspondiente dividido en la quinta parte correspondiente. ¿Y cómo se hace? 40% previamente, y disculpen, esta cantidad de los 74 millones sale de multiplicar el 0.1 de la UIT por los votos válidos de las listas en el Congreso. Entonces, mientras más votos hay en el Congreso, en principio más dinero. Sin embargo, este dinero que les puede parecer mucho, y en realidad es por año, y luego si es que ustedes lo dividen por mes, es poco. Es el dinero de los, digamos, de las cantidades más pequeñas que se otorga en América Latina. Si uno tuviera que hacer un ejercicio, se hace en realidad este ejercicio, sobre, por ejemplo, ¿cuánto cuesta para los partidos abrir un local partidario en las provincias que la ley exige inicialmente para inscribir un partido, que son 67,
en 67 provincias, abrir locales, mantener mínimamente el local, no alcanza el dinero. No alcanza el dinero. ¿Cómo hace política un partido que no tiene local? Y sin embargo, debe de tenerlo. Debe. Pero resulta que ustedes pasan ahora, por ejemplo, que se terminó la campaña, y buscan el local en una provincia de determinados partidos, de los 23 partidos, y probablemente encuentren uno, alguno o ninguno en la mayoría de los casos. Los partidos en el Perú no tienen dinero. Bueno, este dinero, sin embargo, les ha sido otorgado a partir del año 2017, del año pasado. Reciben este dinero, pero tienen una limitación. La limitación es que se debe utilizar este dinero justamente para gastos ordinarios. De ahí la mitad, perdón, son para gastos ordinarios, el 50% como máximo, y el otro 50% deben utilizarlo ¿en qué? En educación, capacitación e investigación. Suena bonito, ¿no? Bueno, no es bonito pues para los partidos, por una sencilla razón. Los partidos con las justas tienen para abrir locales. Y entonces, como la ley le dice que tiene que también hacer capacitación, educación e investigación, que suena bien, para, por ejemplo, sus militantes, resulta que justamente ahora iré hablando con la gente de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la OMPE, hoy, hasta el día de hoy, la mayoría de los partidos reportan sobre gastos ordinarios, que es lo que necesitan. Pero como tienen que gastar como un máximo del 50%, ¿saben lo que van a hacer los partidos? Porque así es. Cuando las normas son hechas a espaldas de la realidad o no dando cuenta de la realidad, echa la ley, echa la trampa. Imagínense ustedes a los partidos investigando. Si las universidades en nuestro país casi no investigan, menos pues los partidos. Se está creyendo que los partidos son entidades de una formalidad, digamos, destacada. La vida de los partidos es una tremenda informalidad y estamos hablando de partidos extremadamente débiles. Y entonces, pero así es, digamos, la ley. Limita entonces, ¿qué van a tener que hacer? Aparte tienen que contratar un contador, ¿no? El contador va a hacer pues que las cosas cuadren, ¿no? Hasta un punto. Si no recuerdan lo que está sucediendo ahora con Odebrecht, las cuentas también cuadraban, ¿no? Bueno, pero esto es entonces lo que reciben los partidos en proporción a los votos obtenidos. Rápidamente acá, porque yo me estoy pasando creo el tiempo, los ingresos de los partidos en el 2006, 11 y 16 han crecido. Ahora, ¿de dónde vienen esos ingresos? ¿De los militantes? Bueno, ustedes están viendo cómo son los de los militantes, ¿no? Y eso, lo que estamos viendo ahora, sucede en todos los partidos. ¿Y por qué crecen esos ingresos? Porque los gastos también están creciendo. Los gastos crecen. ¿Y qué crecen? Miren ustedes, han crecido los gastos en actividad de financiamiento proselitista. Miren, han pasado de 3% del total de los ingresos a 23 y 16. ¿Y saben por qué? Acuérdense ustedes de los cócteles. ¿Saben de dónde viene esto? Porque la ley señalaba lo siguiente, que las actividades proselitistas tenían una limitación, creo que era, Ana, tú me corriges, 30 o 60 UITs al año, creo que era 60 UITs al año, que en su momento podría ser más o menos unos 160.000 soles. Pero decía, el partido puede entregar en sus informes señalando que las actividades proselitistas, que pueden ser, por ejemplo, no sé, pues un concierto, un cóctel, etcétera, donde no aparecen las personas identificadas, o sea, el partido puede presentar al año hasta esa cantidad. Pero lo que no decía la ley, y por eso siempre les digo, echa la ley, echa la trampa, es la siguiente. ¿Qué pasa cuando son actividades proselitistas donde sí se conoce al aportante? Porque el tope era si no se conoce al aportante, pero la ley no decía si se conoce al aportante. Pues los partidos se dieron cuenta que esa era una forma de evadir la ley. Y entonces, ¿cómo es la de los cócteles? O puede ser rifas, kermés, concierto de rock en la playa, etcétera. Se reparten tarjetas. ¿Cuánto cuesta el cóctel? $50. Y la gente aparece como si hubiera en realidad aportado o pagado sus $50 o $100 o lo que fuera, una cena,
y en realidad detrás de eso había una sola persona, una sola empresa, que en realidad se había encargado de distribuir a través de las tarjetas. Eso es lo que ahora llaman el pitufeo, que en realidad ni siquiera lo que está sucediendo, de lo que se está viendo por los procesos, ni siquiera es pitufeo. Hay un partido que no quiero decir su nombre, porque se está asilando. Resulta que hay 5 soles eran. En un día resulta que aparecieron aportantes cientos, y si no exactamente la cantidad no me acuerdo, pero en un solo día todos aportaban 5 soles. Porque los radares están en realidad direccionados por los aportes medianos, pero ahí abajo, nada. Y las cantidades se multiplicaron de manera muy explosiva. Hay un lindo trabajo de esta ONG tan importante que es Convoca, que tiene una página que la pueden visitar, que se llama Ojo Público, Ojo Público y Convoca son 2, pero los 2 han trabajado sobre todo esta última en los temas de campaña. Y es por eso que se incrementaron. ¿Cómo hacen los partidos para hacer que ese dinero que alguna empresa o algún SAR quiere entregar? Porque ahí viene también el problema. La norma en el Perú en ese momento, estoy hablando de 2011 sobre todo, era que ninguna persona natural o jurídica podía entregar más de 60 UITs al año, 160.000. Yo me acuerdo, siempre se lo cuento a mis alumnos, y ustedes por curiosidad también lo pueden buscar, el gerente general del Banco de Crédito, en una entrevista que le hacen en el 2016, le dicen si es que ellos han apoyado a algún candidato. Y él dice que sí han apoyado candidatos, no más de uno incluso. Y entonces el periodista le dice, bueno, y diga, ¿a qué candidato han apoyado? Y dice, no lo puedo decir. Claro, el periodista no estaba tan enterado, como le pudo haber dicho, ¿sabes qué, señor? La ley señala que usted tiene que identificar cuánto, quién y hacia quién. Bueno, uno busca el listado en la Gerencia de Supervisión de Fondos de la OMPE y no aparecía el Banco de Crédito. Pero no estaba hablando alguien que decía que el Banco de Crédito había aportado, lo estaba diciendo el gerente general del Banco de Crédito, diciendo nosotros, o sea, no él como una persona natural, sino el banco como institución. Si ustedes buscan en los reportes de campaña, no existen generalmente las grandes empresas, porque las grandes empresas no quieren aparecer. ¿O ustedes creen que Odebrecht aparecía antes? Y estoy hablando de que hace unos 5 años, Odebrecht para muchos era una empresa de alta reputación, además a nivel internacional, pero tampoco quería aparecer, ¿no? Entonces, resulta que nuevamente ahí aparecen los gastos de campaña, donde ya adelantó Ana, 82, entre el 70 y 82% del total de la campaña se invierte en publicidad en medios de comunicación. O sea, el gran peso nuevamente es la publicidad en medios de comunicación. Entonces, ¿qué dice la reforma? Que también ha adelantado ya Ana en la pregunta y aparte en las respuestas, que es esta de acá, ¿no? Que el financiamiento de las organizaciones políticas sea público y privado. Señala la norma que el financiamiento ilegal genere sanciones administrativas, civiles y penales, y que solo se autorice la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación, radiales y televisivas mediante financiamiento público indirecto a través de la franja. ¿Qué va a producir esto como impacto y con esto cierro? Lo siguiente, en el contexto que les he señalado. La propuesta del Ejecutivo era una propuesta que en realidad, si es que se aprobaba tal cual, no necesitaba generar ningún cambio en la norma porque mucho de aquello ya estaba en la norma, en la ley de organizaciones políticas. Y en su momento, discutiendo y escribiendo sobre este tema, decía yo, todo podía votarse en el Parlamento 130-0 y todos podían aplaudir y la propuesta del Ejecutivo se aprobaba y no necesitaba ninguna reforma de la ley porque todo estaba casi incorporado en la ley. Luego, sin embargo, y también lo señalaba, decía yo en su momento, no era necesaria
no era necesario incorporar este tema a la Constitución, teniendo en cuenta que hay otros temas que son de envergadura mayor, de mi punto de vista, que podían haberse tomado. Porque incluso cuando el presidente de la República da su mensaje el 28 de julio, dice, listando cuáles son las reformas, dice el financiamiento de las campañas. ¿Qué cosa es el financiamiento de las campañas? En la Constitución no había nada sobre financiamiento y en muchas constituciones no hay nada sobre financiamiento. Lo que quiero decir es que es la única de las 4 que pudo haberse modificado en la ley y no necesariamente en la Constitución. En cambio, las otras 3 necesariamente tienen que tener una reforma constitucional. Esa es la diferencia. Sin embargo, yo sí creo que el Congreso mejoró esta propuesta. Y lo mejora no solamente porque incorpora sanciones de tipo civil y penal, que ya lo ha señalado Ana, que es importante, sino porque da en el corazón de lo que estoy hablando en relación al financiamiento público indirecto. Al decir lo siguiente, si yo partido recibo tiempo en medios de comunicación, pero antes lo que me diferenciaba era que yo podía contratar al margen de eso, ¿a quién diferenciaba? A quienes tenían recursos. Quienes tenían recursos podían comprar al margen de la franja y quienes no, miraban. Lo que está diciendo acá, en realidad, es que solo se autorice la difusión de propaganda electoral en los medios de comunicación mediante financiamiento público indirecto, vale decir franja. Y entonces se iguala. Y entonces estamos, también lo ha señalado, recordado Ana, como México, como Brasil y Chile. Como México y Brasil y Chile. Esto no va a gustar de ninguna manera a los medios de comunicación. Si hay alguien quien gana en una campaña, son los medios de comunicación, particularmente la televisión, que recibe dinero fresquísimo, porque el Estado paga y paga en el momento, ¿no? Entonces, esta pregunta, que es la segunda que se discute, por lo menos en entiendo, eventos que están organizando, tiene entonces sí un impacto debido a la modificación del Congreso, porque eso va a reducir ostensiblemente el gasto de los partidos. En otras palabras, si los partidos antes gastaban el 80% o 75%, si ustedes quieren, si gastaban las 3/4 partes de sus ingresos en medios de comunicación, sobre todo en televisión, eso ya está cubierto. Lo que falta, porque acá lo que amerita va a ser modificaciones de los artículos sobre el financiamiento de la ley de organizaciones políticas. Lo que se debe incorporar, así no guste, es el financiamiento público para las campañas. Y con esto quiero cerrar la idea. Si los partidos necesitaban 100, de los cuales 75 eran medios de comunicación y ya se lo han cubierto, y luego hay 25% que el Estado paga para las campañas, tienen cubiertas las campañas. Entonces, cuando viene un Odebrecht y dice, yo te financio la campaña, o cualquier otro, el partido, bueno, si quiere meterse en problemas, lo hace, o si quiere ser dependiente, lo hace. Pero en pocas palabras, el partido ya no es vulnerable, como lo era antes, ante quienes tienen dinero. Porque quienes tienen dinero no son pues filántropos. Nadie entrega dinero a cambio de nada, ¿no? Entregan dinero a cambio de una reposición de diverso tipo una vez que gane, ¿no? Y entonces creo yo que la reforma allí tiene un impacto. Yo personalmente creo que este es un avance, pero es necesario complementarlo. Y es ahí donde también se origina, por lo tanto, uno de los elementos positivos de haber pasado esto a referéndum, porque el Congreso de la República, con todo lo que se dice, y hemos estado con Ana, con Percy, de manera, digamos, cercana a todo el proceso de reforma, el Congreso no había avanzado nada. Y gracias a la votación que vamos a tener el 9 de diciembre, esto esperemos se convierta en realidad. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor
Defensa Soldevilla por su brillante participación. Seguidamente vamos a continuar con nuestro magno evento y toca el momento del expositor Percy Medina Macías, a quien procedemos a presentar. El doctor... El doctor Percy Medina Macías actualmente es el jefe de la misión en el Perú del Instituto IDEA Internacional. Ha participado en diversas misiones internacionales, asesorando a 9 países en materia electoral y grupos cívicos en 12 países de América. Asimismo, ha sido secretario ejecutivo por 2 periodos del Acuerdo de Lima, la Red de Organizaciones de Observación Electoral de América Latina. También fue secretario general de la Asociación Civil Transparencia entre el año 2003 y 2012. Ha sido editor de la revista Cuestión de Estado y director ejecutivo del Instituto Diálogos y Propuestas, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Y bueno, como me toca hablar tercero, buscaré complementar lo que ya han expuesto Ana Neira y Fernando Tuesta. A mí me pidieron centrarme en el análisis comparado y ellos dos ya han cubierto buena parte de la materia, han hecho también algunas alusiones a lo comparado, pero buscaré más bien complementar lo que ellos han señalado y eventualmente pasar un poco más rápido aquellos temas a los cuales se han referido. En el tema del financiamiento de la política, como lo ha dicho también Fernando, es un tema de discusión central en prácticamente todas las democracias del mundo. No es un asunto ni latinoamericano, mucho menos peruano, es un tema que se discute en todos los países y es uno de los problemas de la democracia porque efectivamente el dinero puede afectar gravemente la competencia electoral y la integridad del proceso electoral incluso, ¿no? Entonces, por eso se busca en la mayoría de países que se regule el dinero, el flujo del dinero a la política para garantizar que haya un campo de juego equilibrado, ¿no? Que no haya jugadores que vienen con toda la ventaja y avasallan a los demás y que no haya tampoco posibilidades de no solamente comprar poder, sino influir indebidamente desde redes ilícitas o criminales. Entonces, el tema de regular el financiamiento de la política es un tema que se discute en todo el mundo y que da lugar a reformas significativas en muchos países, ¿no? Prácticamente todos los recientes procesos de reforma política y electoral en América Latina han tenido componentes fundamentales en relación con el financiamiento político. Reformas muy significativas y recientes, ¿no? En Chile, por ejemplo, en México, en Colombia, en varios países han atendido el tema del financiamiento como uno de los asuntos centrales. ¿Qué cosa es lo que se puede regular en materia de financiamiento o desde dónde regularlo, ¿no? El financiamiento político puede ser regulado a través de el financiamiento público, ¿no? He puesto primero el financiamiento público, aunque, como ha dicho Fernando, el financiamiento original de la política es el financiamiento privado. Empezó la política financiándose de manera privada y luego los países fueron introduciendo el financiamiento público. Se puede entonces regular a través del financiamiento público cómo el dinero ingresa a las campañas, las fuentes del financiamiento privado, cómo es que entran los recursos de los privados a las campañas, y lo voy desarrollando, el gasto electoral, ¿no? Con topes, etcétera, la transparencia y rendición de cuentas, los órganos de control y el régimen de sanciones. Esos son los ámbitos en los que básicamente puede centrarse la regulación y vamos a ver cómo es que se ha trabajado esto en los países de Sudamérica y en algunos casos de América Latina. El financiamiento público, que como también ha señalado Fernando, es una inversión de recursos en beneficio de partidos y campañas, puede hacerse de manera directa o indirecta, es decir, en dinero en efectivo, ¿no? O a través de servicios, exenciones tributarias. En el Perú tenemos ambos tipos de financiamiento, el financiamiento público directo, que
que se entrega, como explicó también Fernando, a razón de un quinto del el financiamiento quinquenal al que se hacen acreedores los partidos que obtienen representación parlamentaria, ¿no? Y luego, adicional al financiamiento público directo, que es un financiamiento que no es para campañas, está el financiamiento indirecto, que es justamente el único que aplica propiamente para las campañas a través de la franja electoral. Entonces, en el Perú tenemos financiamiento público, tanto directo como indirecto, y este es uno de los aspectos que también está en discusión para ver cómo regularlo mejor. Lo voy a seguir trabajando. En América Latina, América Latina ha sido pionera en materia de financiamiento público. Uruguay en 1928 estableció financiamiento público, Costa Rica en 1956 y Argentina el 57 inicialmente y el 61 de una manera un poco más amplia. Entonces, en el mundo en general se ha ido introduciendo el financiamiento público a lo largo del siglo XX, pero ya muy tempranamente en América Latina, tan temprano como en 1928, Uruguay estableció financiamiento público para la política, ¿no? En el Perú lo establecimos de manera indirecta con franja electoral en el 67, si no me equivoco, pero el financiamiento público directo recién con la ley de partidos el año 2003. En la actualidad todos los países de la región contemplan algún tipo de financiamiento público, a excepción de Venezuela. Venezuela es el único país que no tiene ningún tipo de financiamiento público. Bolivia tampoco lo tenía, pero hicieron recientemente una reforma que incluye financiamiento indirecto, pero tampoco tienen financiamiento directo. En Sudamérica, de los 9 países que hemos analizado, de los más grandes en Sudamérica, hay regulación sobre este tema en el ámbito de la Constitución, solo en Venezuela, digamos, solo en Constitución en Venezuela, para señalar expresamente que no se entrega financiamiento público. Y luego en la Constitución y la ley en 4 casos y solo en la ley en 4 más. Es decir, esta discusión acerca de si la regulación tiene que estar en la Constitución o la ley es un poco irrelevante. En varios países está en ambos casos, en la Constitución y la ley, en algunos casos solamente en la ley. Como dijo Fernando, esto podría haberse mantenido solo en la ley, pero como dijo también Ana Neira, es mejor que haya una sombrilla constitucional que para los grandes temas garantice que los principios están puestos en el nivel de la Constitución para que una mayoría coyuntural no vaya a ser una reforma que disminuya las garantías en relación con el financiamiento en el nivel de la ley, ¿no? El financiamiento público directo se da en 7 de estos países, ¿no? Los únicos casos en los que no hay financiamiento público directo son Bolivia y Venezuela, como lo mencionaba, y en 5 casos hay expresamente financiamiento público de campaña: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay. En el caso de Uruguay no se establece un criterio específico de diferenciación, por lo tanto también se puede aplicar para campaña. Entonces, en la práctica, ¿no?, el Perú en Sudamérica es el caso en el que el financiamiento público expresamente también se excluye del gasto electoral, con lo cual no se está contribuyendo a fomentar ni equidad en las campañas ni a proteger a los partidos de la posibilidad de recibir recursos del crimen organizado, del narcotráfico o de los grandes poderes económicos, justo en el momento en el que los partidos necesitan más recursos, que es cuando hacen campaña electoral, ¿no? Los partidos gastan más dinero que nunca en campaña electoral. Y sin embargo, nuestra ley de partidos pecó, digamos, de corta
estableciendo que el financiamiento público solo se aplicaría a la etapa no electoral, dejando desguarnecida la campaña electoral. Justamente, como ha dicho Fernando Tuesta, también es importante que en el desarrollo de esta reforma constitucional la ley establezca criterios específicos de financiamiento de campaña, ¿no? Eso no tiene por qué estar en la Constitución, no está en la propuesta de reforma constitucional, pero la ley sí tendría que desarrollarlo para que el financiamiento público no sea solamente para época no electoral. Y eventualmente una posibilidad podría ser también discutir si el financiamiento que actualmente se entrega para época no electoral puede compartirse entre época electoral y no electoral, porque es un financiamiento que, aunque no es exorbitante, es bastante interesante como para poder distribuirlo equitativamente entre elecciones y época no electoral, ¿no? Más aún considerando que se estaría bajando significativamente los costos de las campañas, algo de recursos para el funcionamiento de las campañas podría ser relevante, podría ser útil. El financiamiento privado. ¿Cómo se regula en la mayoría de países el financiamiento privado? Que es el financiamiento que proviene de los particulares, sean miembros o no de los partidos. Dicho sea de paso, históricamente los partidos se financiaban al inicio en un porcentaje significativo por recursos de sus propios afiliados. Era muy común hace no tanto tiempo que los afiliados cotizaran a sus organizaciones políticas. Hoy eso prácticamente ha desaparecido. En el Perú con certeza, pero en muchos de los países de la región ocurre lo mismo, es decir, los afiliados cotizan menos o no cotizan y no representan un porcentaje significativo de los recursos que utilizan los partidos, sobre todo en campaña, ¿no? Claramente las campañas se financian con recursos que no vienen de los afiliados, sino de terceros. En América Latina casi todos los países han introducido algún tipo de prohibición sobre fuentes de financiamiento, así como han puesto límites en las contribuciones, ¿no? Hay fuentes prohibidas, tradicionalmente los estados, no sé si está en la siguiente, ¿no? Las donaciones de gobiernos, más allá del financiamiento público que está instituido, los individuos o las personas jurídicas extranjeras, es otra prohibición más o menos común, contratistas del Estado, en general se prohíbe el financiamiento anónimo y en muchos países se ha limitado también las donaciones de personas jurídicas o se ha establecido que solo pueden donar las personas naturales. Esa es una práctica más o menos, es una tendencia en muchas de las reformas. En Chile, por ejemplo, podían donar tanto personas naturales como personas jurídicas. La reciente reforma de 2016 ha prohibido las donaciones de personas jurídicas, es decir, las donaciones empresariales, y ahora solamente las personas naturales pueden donar a la política, y esa es una tendencia en la discusión en muchos de los países. En el Perú se estableció también una prohibición a las donaciones empresariales en una reforma que hizo a la ley el Congreso de la República el año pasado. Entonces, hay una cierta tendencia a limitar las donaciones privadas en cuanto al monto, para garantizar que no haya donaciones exorbitantes que terminen comprando poder, y hay una tendencia también a que sean donaciones de personas naturales, de ciudadanos y ciudadanas, y no de personas jurídicas, no de las grandes empresas, que haya también limitaciones al monto para que no haya grandes donaciones, y también crecientemente limitación a, por ejemplo, donaciones de determinadas colectividades, como colectividades religiosas o en algunos casos incluso de grupos de interés, ¿no? de ONGs o de colectivos ciudadanos que persiguen determinados temas. 2/3 de los países de la región han introducido limitaciones al monto de las contribuciones individuales, ¿no? Y aunque esta medida es complicada de ejecutar, es una medida que lo que busca es justamente
garantizar que sean las pequeñas donaciones las que alimenten la política y que no sean los grandes poderes los que compren influencia a través de donar a las campañas. El financiamiento privado en Sudamérica está regulado, miren, más o menos mitad entre constitución y ley, ¿no? Entonces también, nuevamente, cuando algunos dicen que esto debería ser solo materia de ley, podría ser solo materia de la ley, ¿no? Pero no está mal que esté en el nivel de la Constitución. Ahí vemos que en el nivel de la ley está regulado en Bolivia, Uruguay, Colombia, Ecuador, Argentina, y tanto en Constitución como en ley en Chile, Paraguay, Brasil. La mayoría de países de la región tienen sistemas mixtos, en realidad prácticamente todos. Venezuela, nuevamente, es la excepción, que solamente tiene financiamiento privado. Los demás combinan financiamiento público con financiamiento privado en distintas proporciones. En muchos casos el financiamiento privado es mayor que el público. En México, por ejemplo, es exactamente al revés, el financiamiento público es significativamente mayor que el privado, y eso tiene que ver con que los mexicanos tienen muchísimo financiamiento público, al punto que hay una discusión ahí si es que no está terminando siendo un financiamiento tóxico, es decir, demasiado dinero para los partidos que los burocratiza y hace que no tengan ningún interés y esfuerzo por buscar recursos de sus propios afiliados y de la sociedad. Y ahí hay una discusión acerca de si no debería limitarse el financiamiento y de alguna manera reducirse. Pero en general lo que se busca es una combinación armoniosa entre el financiamiento público y el financiamiento privado, de tal manera que el financiamiento público equilibre, compense, reemplace el financiamiento privado. No que lo elimine, porque es algo que en ningún país se ha logrado, pero que por lo menos establezca los equilibrios como para que no sea el financiamiento privado el que sea el que lleve la voz cantante. El Perú está en uno de los extremos, porque al no haber financiamiento público de campaña, sino solamente financiamiento indirecto, efectivamente el grueso del gasto en campaña es un financiamiento privado, ¿no? Que si bien es cierto, tiene límites, tiene algunas condiciones, etcétera, hemos visto, y creo que los escándalos de estos días, los escándalos judiciales de estos días, nos muestran cómo es que en realidad los partidos probablemente han recibido muchísimo más dinero del que han declarado. Perdón, de atrás nos pueden poner, no, claramente no la primera, pero nos pueden poner la diapositiva 11, por favor, Muchas gracias. Uno de los elementos importantes de regulación en cuanto al gasto es justamente el de la propaganda electoral. Entonces, en perspectiva comparada, digamos, ¿cómo es que hay regulación o no en relación con el tema de propaganda? Y es justamente algo que iba mencionando Fernando en su presentación, ¿no? Una, quizá la más importante de las modificaciones que establecería este cambio constitucional es la prohibición de que se contrate publicidad en radio y televisión durante las campañas. Esta prohibición se da, está vigente en muchos países de América Latina y es un tema que crecientemente se viene discutiendo en la región. Inicialmente Brasil y Chile tenían esa prohibición, más producto de razones históricas que de una decisión consciente, pero no se podía contratar publicidad en radio y televisión porque esta se entregaba a través de una franja electoral administrada por el órgano electoral. Luego México introdujo esta misma prohibición y algunos otros países han ido regulando el tema y es un tema de discusión en varios otros. En el Perú algunas veces se había discutido tímidamente el asunto, pero nunca se había avanzado y ahora se estaría con esta reforma constitucional limitando la posibilidad de que los partidos puedan contratar avisos en radio y televisión, lo cual significaría impactar sobre uno de los grandes disparadores del gasto según los reportes partidarios. Como ha dicho Fernando Tuesta, entre el 70 y 75% de los recursos que dicen gastar los partidos
digamos que si creemos en que los reportes son fidedignos, entre el 70 y el 75% de los gastos de campaña seguirían al avisaje en radio y televisión, y entonces al eliminar ese gasto se estaría abaratando significativamente los costos de campaña. Esta ha sido la discusión de los últimos años en muchos países. Yo no sé si la discusión de los próximos 5 años girará tanto en torno al tema de la televisión como a otros gastos que empiezan a aparecer también en las campañas, como por ejemplo la inversión en pauta en medios sociales, en redes sociales, ¿no? Lo que se gasta en Twitter, Facebook, etcétera, en WhatsApp, y son gastos que han ido incrementándose en todas las campañas recientes. En Brasil recientemente hemos visto un uso intensivo de WhatsApp, por ejemplo, para hacer llegar mensajes que en algunos casos incluso eran información incompleta o falsa, ¿no? Discutible. Quizá la discusión que complemente esta sobre la limitación de la publicidad que estamos dando en el Perú en los próximos años sea cómo se va a regular también el costo que tiene el acceso a redes y a otros gastos de campaña como movilización social, gastos en encuestas, etcétera. Por lo pronto, con esto se atendería a un disparador importante del gasto actual de los partidos, pero vamos a ver si la cosa termina ahí. Tal vez en el futuro encontremos que hay otros disparadores del gasto que también hay que atender. Luego, la reforma constitucional establece también algunos criterios, ¿no? Habla de transparencia y de rendición de cuentas. En Sudamérica son también criterios que se tienen desarrollados tanto en la Constitución como en las leyes, ¿no? A nivel constitucional, por ejemplo, en 3 casos, en la ley en 2 casos, y no hay regulación específica sobre transparencia en 3 casos, pero hay sí un espíritu, digamos, en la mayoría de legislaciones que señala que el financiamiento que reciben los partidos tiene que transparentarse y tiene que hacerse público el origen, ¿no? El origen, sobre todo el origen, pero también los gastos. Y luego, en cuanto a la rendición de cuentas, también hay una tendencia generalizada a que tiene que ser un componente fundamental de la regulación. En 4 de los casos está esto en la Constitución y en la ley, en 4 casos solo en la ley y solamente en un caso no está expresamente regulado. Entonces, también esta reforma constitucional iría en la tendencia de las reformas que vienen haciéndose y las discusiones que vienen dándose en esta materia en la región y en general en el mundo, ¿no? Otro de los elementos que incorpora la reforma constitucional es el de la bancarización, que ya estaba establecido en la ley, efectivamente en una reforma reciente que hizo el Parlamento del año pasado, pero le da más fuerza el decir que está en la Constitución y que debería ser desarrollado probablemente por una ley posterior para ver qué significa esto, a partir de qué monto, en qué condiciones, etcétera, porque no es fácil de aplicar, sobre todo en un país donde no hay una red bancaria muy amplia a nivel nacional. Entonces hay que ver cómo es que esto puede implementarse, sobre todo para campañas locales. Pero es un principio muy importante el establecer que haya trazabilidad de los recursos que entran a los partidos y a las campañas, porque esa es la manera justamente de determinar si ha habido reportes, dineros que no han sido reportados, o para seguir la ruta del dinero y garantizar más específicamente que todo el dinero que entra a las campañas finalmente sea reportado. Aquí hay alguna información sobre los países donde la bancarización es obligatoria, ¿no? En Argentina, Paraguay y Venezuela, por ejemplo, no es un tema regulado, pero tanto en Argentina como en Paraguay se está discutiendo la necesidad de bancarizar, y sí está regulado y obligatorio en Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay. En el caso de Chile, de manera bastante detallada y como producto de la reforma que se hizo del año 2016, que a su vez fue el resultado de una serie de escándalos
que vincularon a políticos prominentes con financiamientos indebidos. Y las sanciones, que es el último tema que voy a tocar, que es un tema central, ¿no? Es un tema de las regulaciones sobre el financiamiento, es quizá el tema más decisivo para garantizar una vigencia efectiva de la regulación, porque una regulación que no tiene sanciones adecuadas lo que genera es incentivos al incumplimiento, ¿no? En el Perú, por ejemplo, nosotros teníamos multas que, como ha señalado Ana Neira, en la práctica no se pagaba, y entonces durante muchos años, a pesar de que existía la disposición de que la OMPE podía aplicar sanciones al incumplimiento del financiamiento, nunca se aplicaron sanciones, ¿no? Y cuando empezaron a aplicarse, que eran multas, nunca fueron pagadas. Nunca un partido político ha pagado una multa sobre incumplimiento del financiamiento. Entonces eran sanciones no efectivas. Ahora lo que está diciendo la reforma constitucional es que además de la sanción administrativa, que puede ser la multa, pueden aplicar sanciones penales. Dice civiles y penales. No sé bien cómo entender eso de civiles, será un poco raro, ¿no? Pero será, en fin, ahí será materia de interpretación legal luego. Pero por lo menos la sanción penal es clarísima, ¿cierto? Que es el establecimiento del delito de financiamiento ilícito, que es un tema que también se ha discutido en el Congreso y que ahora tendrá mandato constitucional para ser desarrollado luego por la legislación. 18 de 20 países en América Latina aplican multas, entre ellos Perú. 10 de 20 países sancionan con pérdida del financiamiento público. 13 de 20 aplican sanciones políticas. Esa es una tendencia también creciente en la legislación, el no solamente sancionar administrativamente, sino también con sanciones que duelan a los partidos, es decir, sanciones políticas, como, y vamos a ver más adelante, la pérdida de la candidatura, la destitución del cargo electo, la suspensión de la inscripción del partido, entre otras. Porque eso realmente es un elemento disuasivo al momento de aplicar el financiamiento, ¿no? Es decir, la regulación sobre el financiamiento, es decir, los partidos, si saben que simplemente tienen que pagar una multa, están más inclinados, tienen más incentivos para simplemente no cumplir y luego pagar la multa, a diferencia de aquellos casos en los que hay una sanción específica que, por ejemplo, les va a impedir postular candidatos en la próxima elección, o peor aún, puede significar la anulación de la elección o la pérdida del cargo, ¿no? Miremos cómo en América Latina, por ejemplo, aplican, o en Sudamérica, aplican estas sanciones, ¿no? En Argentina tienen multas, pero tienen también la pérdida del financiamiento público, sanción política. En Bolivia, aparte de la multa, hay prisión, hay sanción política y pérdida del financiamiento público. En Brasil, multa, sanción política y pérdida del financiamiento público. En el caso de Brasil, incluso es la pérdida de la candidatura. En Chile, multas, prisión y sanción política. En fin, ahí vemos cómo hay una combinación de sanciones que es tal vez lo que luego tendrá que hacer la legislación para desarrollar este precepto constitucional. Es decir, establecer un set de sanciones que vayan desde las administrativas para los casos leves de incumplimientos a la legislación sobre financiamiento, hasta los casos más graves que tendrían que ser sancionados con la sanción penal, ¿no? Que a su vez tiene que limitarse solamente a aquellos casos muy graves, ¿no? No se puede meter a la gente presa porque se pasó un tope en recibir los aportes, o porque recibió un aporte de alguna fuente, por ejemplo, una persona extranjera o lo que fuera, ¿no? Eso no puede ser parte de la sanción penal, pero debe discutirse, por ejemplo, qué pasa cuando está comprobado que se ha lavado dinero o se ha recibido dinero de redes criminales, o el incumplimiento es
evidentemente dirigido a ocultar el ingreso de este dinero, es dinero anónimo que ha sido introducido de manera que evidentemente muestra que se busca su ocultamiento. En fin, la sanción penal no debe servir para los casos de los errores en la contabilidad o algunos excesos en cuanto a la administración de los fondos, sino para aquellos casos graves donde evidentemente se está vulnerando un bien jurídico, ¿no? ¿Qué reformas se han realizado, y con esto ya termino, en la región en los últimos años? Reformas en cuanto a los controles a donaciones privadas en Brasil, Chile, Costa Rica y Bolivia, en cuanto a individualización de responsabilidades por violaciones a la ley, como por ejemplo en Guatemala, en Paraguay. Ese es otro tema que aquí se está discutiendo, el poder tener personas concretas, no el partido, sino personas concretas que sean responsables de garantizar que el partido cumple la regulación. Sanciones más efectivas, como las sanciones de pérdida de inscripción, suspensión, como en Chile, la pérdida del cargo en Colombia, la cancelación del registro en México, la anulación de las elecciones, que también aplica en México cuando se pasan los topes, etcétera. Sanciones que en conjunto logren disuadir a los actores políticos del incumplimiento del financiamiento. También hay creciente legislación que mejora el acceso a los medios de comunicación, como en Chile, Brasil, México, Ecuador y Bolivia. Estas reformas se han hecho en el nivel de la Constitución en algunos países, como Ecuador y Brasil, y en otros casos en el nivel de la ley. En los últimos años se han generado reformas constitucionales y legales en distintos países de América Latina para fortalecer a los partidos políticos y en general lo que podríamos decir es que esta es una legislación que está en permanente movimiento. Es decir, hay discusiones sobre esto en varios países y hay que subrayar que con la aprobación de esta reforma constitucional en el Perú tampoco cerramos la regulación sobre este tema, sino que justamente aprobada esta reforma, y las encuestas parecen señalar que será una de las reformas que se aprobarán el 9 de diciembre, tocará al Congreso inmediatamente después empezar a discutir el desarrollo normativo en el nivel de la ley de estas reformas constitucionales, que en muchos casos son reformas muy importantes. Muchísimas gracias.